Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema ¿qué es la providencia de Dios? Bienvenidos. Génesis capítulo 50, número 20, ¿lo tiene? Y antes de leer la escritura, quiero invitarle que por favor cierre sus ojos y me acompañe en una oración hoy. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad. Espíritu Santo, te pedimos que por tu palabra tú nos hables, por tu palabra tú nos edifiques, por tu palabra tú nos exhortes, y que por tu palabra, Señor, como cada 8 días te rogamos, nos marques, nos muestres el camino, porque tu palabra es la única que nos confronta y es la que nos lleva a toda verdad. Dejamos en tus manos este tiempo, Señor, para que seas por tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Libro del Génesis, capítulo número 50, versículo número 20. Génesis, capítulo 50, versículo número 20. Cuando lo tenga me puede decir amén. Dice un maravilloso o hermoso relato bíblico que es la historia de José. ¿Cuántos la conocemos? Amén. ¿Cuántos la hemos leído? Dice el texto: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén y amén. Voy leo Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén y amén. ¿Sabe? En medio de unas enseñanzas que hoy solo manejamos, y he visto a mucha gente hablar sobre José, y hablar de José sobre cómo nos alcanza la bendición, cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos da, cómo Dios, y una serie de elementos que usamos para hablar de José, acerca de la importancia de soñar, acerca de muchas otras cosas. Se nos olvida a veces el proceso por el cual cada creyente está llamado a pasar, y que hay un proceso el cual es necesario para cumplir el propósito de Dios. Se hace necesario entender y conocer el propósito para poder lograr el propósito de Dios para nuestras vidas. Y ese es uno de los mayores objetivos de la vida de José. José no está ahí para mostrarnos que los sueños se cumplen. José no está ahí para mostrarnos que la bendición de Dios estaba solo con él. José está ahí para mostrarnos que lo que quiero hablarle hoy, que es lo que ocurre cuando entiendo cómo funciona la providencia de Dios en mi vida. Cuando yo entiendo de qué manera soberana Dios actúa en mi vida, entonces me puedo comportar como se comporta José. Pero cuando no entiendo la providencia de Dios, entonces empiezo a hablar únicamente de sueños, de la bendición del Señor, pero más allá de eso me parece interesantísimo cómo termina este capítulo. Hay un hombre que es José, que había entendido la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? Empecemos definiendo conceptos, porque yo no puedo hablarle de la providencia de Dios si de pronto no definimos el concepto providencia. La manera más fácil, y como de pronto Parker en su libro Conociendo a Dios lo explica, él dice: la providencia de Dios es el control soberano de Dios sobre su creación y sus criaturas. Es decir, Dios es soberano y tiene control de todo y nada lo toma por sorpresa. ¿Cuántos lo creen? Dios es soberano. El control soberano de Dios sobre su creación y sobre sus criaturas. Y José tenía claro este concepto teológico. José tenía claro que era el control soberano de Dios. Por eso es que José, finalizando el Génesis 50, versículo 20, puede decir lo que dice a pesar de lo que pasa.
a pesar de lo que sufre. Por eso hoy quiero hablarle acerca, o el tema que quiero desarrollar, tomando como base la vida de José, es aprendiendo a entender la providencia de Dios. Cuando usted y yo entendemos la providencia de Dios, comprendemos que independientemente de la situación, Dios está en control. Así que dígale que tiene a su lado, no importa la situación, Dios está en control. Josué tiene 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Cuando José llega a 30 años y es gobernador de Egipto, no había nadie por encima de él, sino solo Faraón. Era el segundo al mando de todo el imperio egipcio. Su cargo no tenía igual, pero era de 17, 16 años, dicen algunos comentaristas, cuando sus hermanos lo vendieron por esclavitud. Por tanto, había pasado 11 años como esclavos. Aparte de 11 años como esclavo, había pasado 2 años en prisión. Pero después de ser esclavo 11 años y 2 años en prisión, llegó a ser el segundo hombre más poderoso de todo el imperio egipcio. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque José tenía claro qué era la providencia de Dios. Y como José tenía clara la providencia de Dios, entonces podemos entender por qué reacciona como reacciona a pesar de todo lo que vive, que ya más adelante lo veremos. Por eso es que surge una pregunta con la que quiero comenzar hoy, es ¿de qué manera se comportó José en este tiempo de prueba o aflicción para que a su tiempo llegara la intervención de Dios? ¿Cuál fue la forma como alguien que entiende la providencia de Dios se tiene que comportar para que realmente permita que Dios intervenga como tiene que intervenir? Porque el gran problema que tenemos es que como no entendemos la providencia de Dios, intervenimos nosotros y es cuando la embarramos. ¿Cuántas veces ha tratado de solucionar un problema y se le agrava? ¿Le ha pasado? ¿Y qué es lo primero que usted dice? Señor, ¿por qué? ¿Y qué es lo que Dios le va a decir? Entienda la providencia, el control de Dios. José la tenía clara. Por eso quiero hablar de 3 áreas rápidamente en las que José entendió la providencia de Dios y todo estuvo en guardar su actitud. Número 1, José guardó su corazón frente a la crisis familiar. El capítulo 39, la historia de José empieza más o menos desde el capítulo 36, 37, si no estoy mal. Pero quiero que mire el capítulo número 37, por favor, de Génesis. Vamos a estar mirando pasajes de la vida de José para que usted, por favor, maneje su Biblia. Génesis 39, ¿lo tiene? Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6. Dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino ¿del qué? Sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Amén y amén. Y usted lee eso, pero para entender eso debemos contextualizar un poquito qué pasó con José. ¿Por qué Dios bendice a José y lo lleva a ese lugar? Mirando de dónde venía José. Cuando usted empieza a leer el texto, usted lee que José era uno de los hijos de Jacob, y la Biblia dice que no solamente era uno de los hijos de Jacob, sino que era el consentido, el preferido. A tal manera que cuando usted lee Génesis capítulo 37, dice que tenía una túnica de colores. Entonces no solamente Jacob era el hijo favorito, sino que a su papá, a sus hermanos, le hacía ver que quién era el preferido, José. Eso generó un poco de conflicto porque es que la Biblia dice, en Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cuál es el contexto de José? José era un hombre que había pasado por rechazo, por dolor, por sufrimiento. Y no fue por pecado, porque en ningún lado de la Biblia dice que haya pasado eso por pecado.
Porque es que pensamos que uno sufre o tiene dolor o es rechazado por pecado. Pero dígale al que tiene a su lado, la Biblia no dice eso. Dígale, no invente. O sea, la Biblia no lo dice, el texto bíblico no. El texto empieza a decirme que uno de los problemas por los que sufrió José fue porque su papá manifestó que lo quería más que a los otros. ¿Sí es así o no? Su papá lo quería más que a los otros y entonces sus hermanos, ¿qué es lo que hacen? Le tenían cierta bronca, por eso dice que ni siquiera le podían hablar pacíficamente y que lo aborrecían. ¿Usted se imagina cómo era la convivencia? ¿Cómo sería la convivencia? Lo aborrecían y no le hablaban pacíficamente. ¿Cómo tenía que ser entonces la convivencia? Dice el libro de Génesis 37 más adelante. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Cómo eran las cisternas? Las cisternas eran huecos que formaban en el agua para que cuando lloviera se albergara el agua y era algo parecido a cuello botella. Usted se imagina, José tenía 16 años, sale con sus hermanos, los mayores, se supone que el mayor cuida al menor, ¿sí es así o no? ¿Cuántos tenemos hermanos menores? Y se supone que el mayor lo cuida. Salen sus hermanos, estaban con José. Hay una cisterna, ¿sí? O un hueco en la arena que hacen. Y sus hermanos, los que lo cuidan, aparte que le hablaban mal, porque el texto dice, Génesis dice que José tenía un problema. Y es que José era el hermano. ¿Cuántos tenemos ese hermano que cuenta todo? Ese hermano bien llamado. Dice la Biblia que José contaba a su padre todo lo que sus hermanos hacían. ¿Se ha leído el texto? O como no sale en la película, no sabía eso. Pero el texto dice que José le contaba todo a su papá. Entonces, aparte que era el consentido, era el chismoso de todos. Al papá corría y le decía todo lo que hacían sus hermanos. Es que Rubén hizo, es que Benjamín hizo, es que a todo. Sus hermanos no lo querían. Salen todos en familia, sus hermanos y José, y lo querían matar. Usted se imagina el corazón de un niño, porque era un joven de 16 años, que lo meten a una cisterna que era, según la historiografía, era de paredes lisas, era imposible subir, y lo botan allá, y allá lo dejaron, y empieza a escuchar que lo quieren matar, porque dice matémosle. ¿Quién fue el único que se interpuso para que no lo mataran? Rubén. Muy bien, ¿cómo saben? Rubén. Dice no lo matemos, pero todos lo querían matar. Es más, usted sigue leyendo el texto y Génesis 42, quiero leerle algo, nos habla de la situación que vivió José en ese hueco, porque Génesis 42 dice, y decían el uno al otro, los hermanos cuando estuvieron frente a José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba que no lo matásemos. Vimos la angustia de su alma. O sea que el texto más o menos nos describe cómo se sentía José. Traicionado, abandonado, tal vez desconcertado, tal vez desorientado. ¿Qué está pasando? No sabemos cuánto le gritaría a sus hermanos, pero el texto dice que vieron la angustia de su alma. No solo física, sino vieron el desespero en el que se encontraba metido en esa cisterna donde ellos lo habían echado para matarlo. Aparte de todo eso, dijeron no lo matemos, porque ¿qué vamos a hacer? Venía una caravana de madianitas que eran comerciantes, lo vendieron a los madianitas y los madianitas lo venden luego a los egipcios. Rechazado, olvidado, traicionado, todo lo que usted quiera. Pero ¿cómo es que un hombre que pasa por todo este proceso de rechazo, de abandono, de soledad, de herirse, puede decir en Génesis 50:20, que es nuestro texto que nos ha desafiado o el que nos ha llevado a estudiar un poquito esto, ¿cómo es que puede decir, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo? Si cuando a usted no la hacen, uno dice listo, pero me tendrá que dar la pata, me tendrá que dar. ¿Usted nunca ha escuchado la frase, yo me saco esta espinita? Usted nunca la ha dicho, ¿cierto? No, pastores del diablo, yo no digo eso. Yo me saco esa espinita. Yo he escuchado gente que dice, el que me la hace en esta vida me la paga en la otra, pero que me la paga, me la paga. Pero ¿cómo es que un muchacho de 16 años que es botado en una cisterna, que es abandonado, que es
amenazado, que dice la Biblia que la angustia de su alma. Ahora está parado frente a los que le hicieron todo eso y les dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios tenía otros planes. ¿Por qué José entendió que Dios estaba en control de toda situación? Y si usted no entiende la providencia de Dios, usted va a permitir que su corazón se dañe por todo lo que le hagan. Si usted no entiende que Dios tiene control de toda la situación, usted va a permitir que su corazón se altere por todo lo que pasa. Si Dios es soberano, todo lo que pase, por muy mal que sea, entendamos que Dios está en control. Y Dios no le enseña cosas. Dios no le enseña lecciones. Tal vez no su familia, tal vez de alguna otra manera usted se ha sentido traicionado, desilusionado, abandonado y ha dejado dañar su corazón. Y el propósito de Dios no se va a poder cumplir si usted no entiende que aún en todo lo feo que le pasó, Dios estaba en control. Por eso es que dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios tenía otros planes. Porque Dios es soberano. ¿Cuántos lo creen? Entonces no importa lo que le haya pasado, no importa las veces que lo han herido, las veces que lo han lastimado, las veces que lo han traicionado, las veces que lo han abandonado, sepa que Dios tiene control. Y no importa lo que le haya pasado, o cómo se haya sentido, o se haya decepcionado. Déjeme ejemplificárselo de esta manera. 3 mujeres mueren juntas en un accidente de tránsito. Asumo yo que iban maquillándose y van al cielo. ¿Por qué mueren las 3? Ahorita todas. 3 mujeres juntas van no, yo sé que ahorita me la arreglo con mi esposa. Y van al cielo. Al llegar San Pedro les dice: solo hay una regla en el cielo, no pisen a los patos. Era la única regla para entrar al cielo. Eso no está en la Biblia, no estoy diciendo nada bíblico, es una historia. Le aclaro. Así que al entrar al cielo, y claro, cuando entran al cielo el lugar estaba lleno de patos. Era casi imposible caminar porque estaba lleno de patos. Aunque hacen hasta lo imposible por evitarlos, la primera mujer accidentalmente pisa un pato. Y enseguida viene San Pedro con el hombre más feo que usted se imagine. ¿Sí? Y viene con el hombre más feo y coge a la pobre mujer, se lo encadena y le dice: tu castigo por pisar a los patos será pasar la eternidad encadenada a este hombre feo. Al día siguiente la segunda mujer accidentalmente pisa otro pato. San Pedro se da cuenta y se deja venir trayendo con él a otro hombre tremendamente feo. Lo encadena junto a ella y le da el mismo discurso: tu castigo por la eternidad por pisar al pato será estar con este hombre feo. La tercera mujer observó todo esto y no queriendo ser encadenada a un hombre feo por la eternidad, se vuelve muy cuidadosa para fijarse en dónde pisaba. De alguna manera esta mujer se las arregla y pasan meses y meses y meses sin pisar ningún pato. Pero un día llegó San Pedro con el hombre más hermoso que usted se imagine. Era un hombre alto, guapo, de ojos grandes, pestañas largas, así como yo le voy contando la historia. Déjeme terminar. Y el hombre llegó y le encadena este hombre a la mujer. Y San Pedro se va y no dice nada. La mujer, sin salir de su asombro, le dice: oiga, disculpe, ¿qué habré hecho para merecer que me encadenen a alguien como usted por toda la eternidad? Ya con unos ojos de alegría. Y el hombre le dice: yo no sé, pero yo pisé un pato. ¿Sabe qué es lo triste? Mira, si usted tiene un concepto tan alto. ¿Cuántos han pisado un pato? Casados. No, ¿sabe qué es lo triste de todo esto? Que a veces usted tiene un concepto tan alto y le pasa lo de esta mujer, lo aterriza y usted deja dañar su corazón. Y usted deja que su corazón se llene de resentimientos, usted deja que su corazón se llene de dolor, usted deja que su corazón se llene de amargura. Pero usted debe entender algo: en lo malo que pase, Dios está en control. ¿Cuántos lo creen? Y José tenía eso clarísimo. ¿Cómo es que un hombre que fue humillado, cómo es que un hombre que fue abandonado, cómo es que un hombre que fue vendido, cómo fue un hombre que fue degradado como ser humano, puede decir: yo les he perdonado porque Dios está en control? Porque es un hombre que entiende que Dios es soberano y tiene control de toda la situación. Por eso es que yo quiero invitarle en esta mañana a que no deje dañar su corazón. No importa lo que esté pasando. Si usted cree en un Dios soberano, entiende que Dios como soberano tiene control de toda situación. Y por eso es que aún en medio de la esclavitud, lo que hacía José, Dios lo bendecía. Pero el mensaje primordial no es que Dios bendijera a José. El mensaje era que José entendía que Dios estaba en control.
Eso es lo que usted tiene que entender. Por eso es que estaba rodeado de la gracia del Señor. A los 17 años vendido como esclavo, olvidado y abandonado, pero a sus 17 años, aunque fue vendido como esclavo, aunque fue olvidado y aunque fue abandonado, le fue fiel a Dios. Y por eso Dios estaba con él. ¿Sabe qué dice el comentario exegético explicativo de la Biblia de este pasaje? Dice, aunque cambiada su condición, José no cambió en su espíritu. Despojado del vestido vistoso que había adornado su persona, no había perdido las gracias morales que distinguían su carácter. Separado de su padre sobre la tierra, seguía viviendo en comunión con su Padre en el cielo. Aunque estaba en casa de un idólatra, él continuaba como adorador del Dios verdadero. No importaba la situación, su condición hacia Dios no había cambiado. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, del problema, del dolor, entendía que Dios estaba en control. ¿Está conmigo hasta allí? ¿Está conmigo hasta allí? Entonces, número 1, ¿qué hizo José? Guardó su corazón en medio de la crisis familiar. Número 2, qué hermoso saber que el corazón de José, pese a todo lo que había vivido y experimentado, fue fiel al Señor. Mire la respuesta, antes de pasar al número 2, la respuesta de José a los que lo abandonaron, a los que lo vieron llorar desesperadamente o gritar en angustia, a los que lo vendieron. El versículo de Génesis que leímos 50, 19 al 20 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El Señor es soberano. ¿Cuánto lo creen? El Señor es soberano, pero guarde su corazón. Guarde su corazón para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Número 2, José guardó su corazón frente a la tentación. José guardó su corazón frente a la tentación. Y es interesante el ver, si usted ha leído el texto, dice que José era joven, bello y de hermoso parecer. Así terminamos nuestra lectura, ¿cierto? Versículo 39, capítulo 39, versículo 6 dice, y José hermoso semblante y bella presencia. Y del versículo 7 al versículo 12 entra en escena una mujer, ¿que es quién? La esposa de Potifar. Y el texto bíblico dice, parece ser que José ya tenía 18 años de edad. Era un hombre atractivo. Y empieza a generarse una escena donde el texto es claro, entra en escena una mujer con un instinto sexual. La cosa era solamente carnal. Porque dice que lo vio, y desde que lo vio, le echó el ojo a José. Bueno, lo dice otras palabras la Biblia, pero es la idea. Desde que lo vio le echó el ojo. Tenía 18 años José. Y netamente lo que había ahí era deseo carnal. Dice que ella lo vio, y desde que lo vio, lo deseó. Una gran lección que no tenemos que pasar por alto es que viene el Señor Jesucristo, dijo que pilas porque la lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Si es así o no, ¿cuál es la lámpara del cuerpo? El ojo. Así que tenga mucho cuidado con lo que usted ve. Tenga mucho cuidado de la manera como usted ve las cosas. ¿Cuántos hombres hay en este lugar? No, ahora sí me preocupé. Porque dice la Biblia que varón y hembra los creó, entonces, ¿cuántos hombres hay en este lugar? Pídale permiso a su señora y diga amén. Varones, ojo como ustedes miran a una mujer. A esta mujer le entró el deseo por el ojo, como miró a José, la manera como lo miró. Y mujeres también, porque hoy es de parte y parte. Así que usted aprenda a mirar a un hombre o a una mujer como varones o como doncellas del Señor. En usted no puede haber malicia cuando mira a una mujer, o depravación o perversión cuando mira a una mujer. Ay, pero sí, ¿por qué se visten así? Ese no es su problema, no la mire así. Si usted ve que no la va a mirar, pues mire para otro lado. Me estoy dando a entender, pero usted no tiene excusa para eso. Porque lo que usted mira, de eso va a llenar su corazón y su mente. Así que tenga mucho cuidado con lo que ve. Tenga mucho cuidado con lo que ve, por favor. Cuando se sienta al internet,
Tenga mucho cuidado con lo que ve, con las páginas que abre, con lo que entra a navegar en la red. Usted puede creer que está solo ahí, pero acuérdese que Dios siempre le está mirando. ¿Y usted cree que Dios se sentaría frente al computador o al televisor a ver lo que usted está viendo? ¿Usted cree que Dios se deleitaría en lo que usted va a ver frente a una pantalla de computador o frente a un celular? Mira, hace muchos años vino un chico invitado de otra iglesia. Estábamos empezando acá. Él vino a algo, le dijimos que viniera a ayudarnos con algo. No venía a ministrar sino algo, pero era cristiano ministro de alabanza en otra iglesia. Yo le dije, papá, préstame tu celular que necesito hacer una llamada urgente. Me dijo, claro, pastor. Pero como yo soy curioso, entonces cuando usted me preste ese celular, yo entré a Google y miré su historial y solo páginas pornográficas. Y bueno, yo se lo entregué como si nada. Y yo decía, podemos pensar que engañamos al hombre, pero a Dios no lo engañamos. Y hoy en día está fuertísimo el tema sexual en nuestra sociedad. Y usted y yo hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos lo creen? Referentes de santidad. Referentes de santidad. No de una iglesia, no de una denominación, de santidad. A eso hemos sido llamados. Por eso es que me encanta la actitud de José frente a la insistencia y a la repetición de esta mujer de seducirlo. Porque dice que lo seducía todos los días. Y José le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe? Es clarísimo que José entendía los beneficios que tendría si duerme con esta mujer. Era la dueña de la casa, era la esposa de Potifar. Dormir con ella era tener mayores privilegios. No dormir con ella era hacerse de una dura enemiga. José tenía eso claro. Pero ¿qué hace José? Huye. Un autor decía que hacer lo correcto es lo necesario. Huye. A pesar de los beneficios que tuviese, huye. Huye. Y hay una triple negativa que hace José. Y que quisiera que usted pensara cada vez que estuviera frente a una tentación. Número 1, considere quién es la persona tentada. ¿Quién es la persona tentada? Yo soy. Otros pueden tomarse esa libertad, pero yo no puedo tomarme esas libertades. Yo no puedo jugar con la tentación. Yo no puedo hacerlo. Si otros lo hacen, usted no puede darse esas libertades. Usted tiene que aprender a alejarse, a correr. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tiene el hombre y por qué es tan fácil caer? Porque está esa frase que el diablo ha querido meter en el corazón: yo me conozco. ¿Lo ha escuchado? Yo sé hasta dónde ir. Yo tengo control. Yo me domino. Corra. No juegue con la tentación. No juegue con el pecado. Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es sutil y le envuelve y le seduce para dañar su vida espiritual, su ministerio. Pilas, guárdese, que hoy en día, vuelvo y le repito, es fuertísima la depravación sexual que hay en la sociedad. Usted debe comportarse como un genuino cristiano. ¿Y si eso implica correr? Corra. Corra. ¿Sabe? José no justificó su pecado como muchos quieren hacer. El pecado al que se le inducía o al que se le invitaba no era excusa por su juventud. Señores, que soy joven, soy débil. Señores, que mira, la mujer egipcia, según algunos comentaristas, aparte de lo sensual, y eran especialistas en la seducción por aromas. Pero eso no fue excusa para José caer en ese momento, para decir es que era débil. Dirá el que tiene a su lado, no busque justificarse, porque es que uno siempre busca justificarse. Señor, era joven, Señor, era débil, Señor, ella me sedujo, Señor, él me sedujo, Señor. ¿Sabe? Y me parece interesantísimo leyendo un estudio de dónde está el mayor índice de infidelidad. En el WhatsApp. El WhatsApp es del diablo, así que tráigame en sus celulares.
el mayor índice de infidelidades, decía una revista que estaba leyendo un estudio, estaba en el WhatsApp. Porque se empiezan charlas que no tienen que empezarse. Y hay un dato más estadístico, sobre todo en las mujeres. Las mujeres son más infieles por WhatsApp que los hombres. Así que hombres y mujeres tengan mucho cuidado con quién hablan y de la manera con que hablan con alguien. Porque Satanás es muy sutil. ¿Está conmigo? No le estoy diciendo que no use el WhatsApp, que el WhatsApp es del diablo, que no. Le estoy diciendo no se justifique ni se dé palmaditas en la espalda para decir que lo que está haciendo está bien. Usted no puede darse derechos porque otros se los dan. Usted es un hijo o una hija de Dios y está llamado a vivir en santidad y a entender el cuidado de Dios en cada situación. Pero es que mi hogar está mal. Dios tiene control. Dios tiene control. Pero eso no es excusa para que usted le falle al Señor. ¿Está conmigo hasta ahí? Así que tenga mucho cuidado. Satanás siempre le va a querer presentar el pecado como una alternativa. Siempre le va a querer presentar el pecado como algo que no es tan dañino. Pero recuerde que la Biblia dice, el alma que pecare, esta que morirá. El pecado trae muerte. Por eso Satanás busca matarle. Así que tenga cuidado. Si usted se la pasa mucho con un compañero, una compañera de su oficina y ya son muy amigos y empiezan a sentir cosas, corra. Es que no tengo con quién hablar, pastor. Hable con su mujer, hable con su esposo, hable con su esposa. Su mejor amigo y su mejor amiga debe ser su compañero y su compañera, no un trabajo fuera de la oficina. Yo he hablado con gente y mi esposa siempre me ha dicho a mí, mi amor, y en los casos que uno ve, siempre que hay mucha compinchería, siempre se despiertan cosas. Así que usted aprenda a manejar distancias. ¿Me estoy dando a entender? Eso es clarísimo. Aprenda a abrazar, hombre. Mujer, aprenda a abrazar. Si usted es soltero, no abrace a una mujer con alma, vida y corazón. Alguien me decía, pastor, de novios, ¿cómo es un abrazo? Y yo le dije, deje que el Señor respire en la mitad. Si el Señor no puede respirar, hay un problema serio. ¿Me van a entender? Mire, yo le voy a contar algo porque uno es hombre. Hace muchos años estábamos y había una muchacha que a mi esposa definitivamente no le entraba. Me decía, no me gusta como ella te abraza, así que te voy a pedir un favor, no la abraces. Y me levantó el dedo y todo, no la abraces. Yo la esquivaba cada que la veía porque yo no quería, yo sabía. Y yo la esquivaba para evitar. Hubo una de esas donde me la topé de frente y me abrazó. Y yo lo primero que dije, ¿dónde está mi esposa? Ella efectivamente estaba en la oficina y me vio. Yo entré, había gente en la oficina. Y mi esposa me dice, ¿y qué? ¿Te lo sacaron por la espalda? Del apretón que me pegó. Y yo le dije, no, mi amor, yo no hice nada. Y ella me dijo, o le dices tú, o yo hablo con el esposo a ver si le gusta que ella ande abrazando así. Pero una mujer no debe abrazar así. Y tiene toda la razón, porque hombre es hombre y mujer es mujer. Y usted le da un lugar al diablo y el diablo se mete. Ay, no sea evangélico, pastor. ¿Qué hago? Hay otras iglesias. Pero es nuestra responsabilidad decirle, guárdese del pecado sexual. Por eso es que los novios no pueden estar a solas. Le voy a decir algo, le va a matar otra vaca sagrada. La prueba de amor no es bíblica. A mí me dijo una muchacha, pastor, es que la presión de grupo me llevó a caer con mi novio y quedé embarazada. Con el argumento ridículo de que Dios es amor y como lo que están haciendo es amor, no es pecado. Y la presión de grupo la llevó a eso. La prueba de amor no es bíblica. El día que su novio le diga, mi amor, deme la prueba de amor, dígale, claro, si quiere la prueba, primero la argolla. Pero hay una ley de Dios de que el sexo fuera del matrimonio es pecado. Y que el sexo, estando casados con alguien fuera de su matrimonio, es pecado. ¿Me estoy dando a entender? Guárdese de la pureza sexual. Y José tenía eso clarísimo. José lo más importante que tenía era contra quién iba a pecar. Contra la santidad de Dios. ¿Contra quién iba a pecar? Contra el amor de Dios que lo había llevado de la esclavitud, que lo había llevado al abandono, que lo había llevado a la soledad, a estar en ese lugar. ¿Contra quién usted cada vez que peca va a pecar? Contra el Dios soberano que le ama y que le ha perdonado y que le ha sacado de las tinieblas a la luz. Contra ese Dios es que usted y yo vamos a pecar. Por eso no juegue con la tentación.
Huya de la tentación, hermano. Mire, me llamaba la atención leyendo un artículo en una revista que hablaba, y el título era Jugando con la muerte. Y mire lo que decía el artículo. Decía: hay un pez en Japón llamado el pez globo. La carne de este pez es muy deliciosa. Su sabor se asemeja a diferentes tipos de carne. La gente que lo ha comido dice que no pueden definir de lo rica que es, que puede saber a carne de vaca, de cerdo, de pollo, etc. El problema de este pez es que tiene en su cuerpo un veneno mortal que puede causar la muerte inmediatamente. El artículo decía: hay restaurantes especializados que preparan este mes. Los cocineros que preparan este mes duran 4 años en una escuela estudiando para preparar este pez. 4 años. Pero seguía diciendo el artículo: el punto más importante es saber cortar el pez, ya que tienen que cortarlo de tal manera que no se toque la parte que tiene el veneno. Si hacen un mal corte, el veneno inunda la carne y la persona que lo coma muere irremediablemente. A pesar que ha habido muchas muertes por comer este pez, mucha gente no puede resistir la tentación de comer uno de estos deliciosos platillos a un precio no menor a $100 el plato, aunque pueda ser el último almuerzo de su vida. El ser humano sabe que hay cosas que pueden causarle la muerte, pero aún así sigue con eso. Y el cristiano es igual. Juega con la tentación porque piensa que no le va a tocar a él. Pero usted no sabe, como dijo el Señor Jesucristo, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Usted no sabe qué día el Señor lo va a llamar a cuentas. Y Dios permita que el día que lo llame, lo coja a cuentas con el Señor. Y no es una amenaza, es una advertencia de que usted tiene que estar a cuentas con Dios, porque un día Dios me va a decir a mí: usted no les predicó de eso. Y yo le digo: Señor, yo les dije, allá ellos, pero yo les advertí que el que juega con candela se quema. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Sabe qué me encanta de John F. Waldorf? Dice algo: su rechazo se vio fortalecido porque estaba convencido de que Dios le había llamado a realizar una obra especial. José había visto la evidencia de ello en su ascenso desde la esclavitud. Y termina diciendo: si alguien quiere cumplir los designios de Dios, no puede pecar contra Dios, porque es Dios quien hace que se cumplan esos designios en la vida de cada persona. ¿Usted quiere un hogar de bendición? ¿Usted quiere una familia de bendición? ¿Un cristianismo de bendición? No peque. Es así de sencillo, no tiene que dar nada más. Ser santo. Cuando usted es santo y entiende que en medio de cada tentación y de cada crisis usted guarda su corazón, Dios tiene control de la situación. Pero José entendía eso, no le importaba que esta mujer lo sedujera, que esta mujer lo quisiera llevar. Él tenía claro que Dios estaba en control porque entendía la providencia de Dios. Es que me tocó pecar, es que me tocó hacerlo, es que me obligaron, es que me tocaba. No. Mi esposa tiene un dicho y dice: mi amor, a uno no le toca sino morirse, así que no me salga con cuentos. A uno no le toca sino morirse. De resto, a usted nadie le obliga a nada. ¿Está conmigo hasta ahí? Tercero y último. Cuando entendemos la providencia de Dios, no vendemos nuestros principios. Cuando entendemos la providencia de Dios, no vendemos nuestros principios. Génesis 39, del 11 al 20, no los he leído por tiempo, pero le he dado las citas para que usted por favor las lea. Pero más o menos el relato dice, puede anunciar algunos textos. Aconteció que entró en un día para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Ella lo asió por su ropa diciéndole: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había quedado su ropa en sus manos, había huido fuera. Llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y dice que cuando llegó el esposo le dijo lo mismo: traíste un hebreo para abusarme, para violarme. ¿Sabe? Hay un comentario que es todavía más fuerte. Hay un comentarista que dice que esta mujer todos los días trataba de violar a José. O sea, esa palabra hostigar que habla ahí, un comentarista la traduce por: ella lo buscaba, casi que lo obligaba, que lo violaba. Pero él no caía. Y entonces, como no cayó, la esposa de Potifar, humillada por esto, inventó una mentira. ¿Y qué mentira la que inventó? O sea, la mentira no fue: me hizo quedar mal.
La mentira no fue, es que me cogió algo. La mentira no fue, se me perdió algo de la casa y el hebreo que trajiste me lo quitó. La mentira fue, ese hombre que trajiste abusó de mí, me deshonró. Mire el tamaño de la mentira de esta mujer. Era un problema serio, porque ella lo dijo a los sirvientes de la casa, luego fue y se lo dijo a Potifar. La historiografía dice que José, por lo que hizo, debería haber muerto. La pena, tanto para la mujer adúltera como para el hombre, para los egipcios, y más para alguien de un alto rango como era Potifar y José, el cargo que tenía en ese momento, la pena era la muerte. Pero ¿dónde terminó José? Algunos han querido explicar y algunos han dicho, y leía un comentario que decía que la esposa de Potifar envía a José a la cárcel y no lo manda a matar como la ley dictaminaba, porque él sabía quién era su mujer. Pero yo sigo convencido de algo, y es que todo lo contrario, Dios estaba en control de la situación. ¿Por qué José no termina muerto? Porque Dios estaba en control de la situación. Por eso no termina muerto y lo puso en la cárcel. No vendió sus principios y terminó en la cárcel. Y yo llegaba a una reflexión: la victoria sobre la tentación y la fidelidad a Dios no siempre dan su recompensa inmediata. ¿Por qué? Porque dése cuenta que obedece a su papá y termina en una cisterna con sus hermanos. Lo metieron allá para matarlo. Obedece a su amo y ¿en dónde termina? En la cárcel. A veces uno le es fiel al Señor y uno espera que ya sea la victoria, pero a veces ser fiel al Señor cuesta. A veces ser fiel al Señor y decirle no a la tentación, no al pecado, no a vender los principios, cuesta. Y tenemos que entender eso. El que usted le diga no a la tentación y el que usted le diga no al pecado no garantiza que no vaya a tener problemas. Pero hacer lo correcto es siempre a lo que estamos llamados. ¿Sabe cuál es el gran problema de muchos cristianos? Y para ejemplificarles el problema, voy a leer Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál es el gran problema del hombre hoy en día? Que vende sus principios por quedar bien con los demás, por el qué dirán, por la bendita presión de grupo, por caer bien en el trabajo, por quedar bien con mis amigas, con mis amigos, con mis compañeros, con mis familiares que no son cristianos. Ayer hablaba con un pastor con el que estábamos reunidos y me dice: me fue una familia de la iglesia. Y yo le dije: ¿por qué se te fue, Paz? Me dice: porque les dije la verdad. Dijo: me invitaron a unos 15 de la hija, estuvimos en los 15 de la hija, y cuando estábamos en los 15, entonces la ceremonia del papá, la mamá, cuando pasaron la ceremonia, cuando arrancan las luces y el ay hombre, y empezaron a poner música. Dice: yo me paré, se paró mi esposa, se paró unos hermanos con los que íbamos y nos fuimos. Me dice la hermana: me alcanzó a la salida, pastor, ¿por qué se va? Es que hay familia que no es cristiana. Y me dice: yo estaba tan indignado que le dije: hermanita, tranquila, no hablamos hoy, mañana hablamos. Y me dice: yo me fui, me llama el otro día el esposo en un guayabo: pastor, ¿para qué se iba? Y le dijo: no, hermano, o es que es ceremonia cristiana o no es ceremonia cristiana, pero yo no me voy a prestar para sus juegos de que me haga ir allá y que después empiece a glorificar a Satanás. Uno es o no es. Y se fueron. Me dice: por ahí me llaman de vez en cuando. Yo le decía: pero es que es lo que nos toca, porque uno no puede vender los principios por quedar bien con la gente. Nosotros hemos hecho matrimonios donde la gente dice ceremonia cristiana. Pastor, y mis familiares que no son cristianos, es que ellos vienen a verlos casarse a ustedes o a emborracharse. ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? ¿A bailar o a ver que ustedes están uniendo su vida en los caminos del Señor? ¿A qué vienen? ¿Sí estoy siendo claro? No venda sus principios. Pero es que es una oportunidad buenísima de ganar. Pero está robando, pero está engañando, pero está haciendo mal. No venda sus principios. José terminó en la cárcel por no vender sus principios. Quiero finalizar trayendo esta reflexión. 2 años en la cárcel. José vivió como esclavitud por 11 años. José fue víctima de abuso y de mentira. Pero a pesar de eso,
en medio de todo eso, el Señor estaba con él. Yo quiero darle una palabra hoy que está en Hebreos 13, que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos lo creen? De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No importa qué le pase, no venda sus principios, que usted y yo dependemos de Dios. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es mi ayudador. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Por eso es que José entendió y dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. No importa, pero Dios tiene control de la situación siempre y cuando usted guarde su corazón, siempre y cuando usted no caiga en tentación, siempre y cuando usted no venda sus principios. Y el Dios soberano que estaba con José es el mismo Dios que está con usted y conmigo. ¿Por qué no cierra sus ojos hoy, hermano? Y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.